Bienvenidos a Global Diplomacy Leadership. En este tercer episodio vamos a hablar sobre la diplomacia digital. Yo soy la doctora Sofía Morales y en esta primera temporada estamos acompañados por la presidenta de Global Diplomacy Leadership, la doctora Denise Morales. Hola a todos, claro que sí. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, especialmente en términos digitales, para que tengamos más conciencia del mundo globalizado y de la renovación tecnológica en la que vivimos. Doctora Morales, hablando justamente de esta nueva era que ya tiene sus años, pero prácticamente la sociedad a través de estas nuevas plataformas digitales va conociendo, podemos empezar un poco ahondando de estos antecedentes de la diplomacia, especialmente la diplomacia digital. Con mucho gusto. Entre los antecedentes de la diplomacia digital se encuentra principalmente la diplomacia pública. Debemos de señalar que la diplomacia pública consiste esencialmente en ese proceso en el cual las naciones buscan lograr sus objetivos de política exterior mediante la comunicación con públicos extranjeros. Un antecedente muy interesante que a finales del siglo XX se desarrolló fue esta nueva forma de diplomacia pública de la cual surgió la diplomacia digital, siendo la idea principal expandir la diplomacia tradicional mediante la innovación de las tecnologías de la información, de modo que se transformaran en actividades diplomáticas. Aunado a lo anterior, la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 se utilizó, digamos, por primera vez estos correos electrónicos para poner al alcance de todos los países las negociaciones en comento. Y justamente, doctora Morales, ya que hemos conocido un poco de estos antecedentes sobre la diplomacia digital, pues andado a ello también existió esta iniciativa de diplomacia electrónica, lo más reciente que fue en el 2010, donde justamente en Malta se puso sobre la mesa que deberían de haber actividades que sensibilizaran y sobre todo que centraran a los diplomáticos para incluirse justamente en conferencias internacionales sobre diplomacia electrónica y en el caso que se realizó en junio en Malta. Y esta iniciativa generó un impulso justamente para la investigación, discusiones comunitarias y parte de los antecedentes de la diplomacia. Es por ello que, doctora Morales, podemos ya entrar un poco en forma en los conceptos de diplomacia digital. Claro que sí. Antes que nada, me gustaría hacer un énfasis de que la diplomacia digital también tiene otras denominaciones. Por ejemplo, se le llama diplomacia electrónica, ciberdiplomacia, diplomacia 2.0, e incluso, por ejemplo, Canadá lo llama política abierta. Así pasemos al concepto. La diplomacia digital fue adquiriendo mayor interés y varios autores se dieron a la tarea de explicar en qué consistía este nuevo concepto de la diplomacia basada en las nuevas tecnologías de la información. Es así como varios autores comparten ciertos elementos en la definición de la diplomacia digital. Mientras para algunos es un método, para otros es un medio. Mientras para algunos es un medio para lograr los objetivos de política exterior, para otros es el medio para asegurar sus intereses particulares o bien para comunicarse entre sí con el público en general. A grandes rasgos, la mayoría de los autores definen a la diplomacia digital como el uso del Internet y de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como de las redes sociales, para lograr los objetivos de política exterior, asegurar sus intereses particulares e incluso gestionar de forma proactiva su imagen y reputación como país. Es importante señalar que incluso algunas naciones se han pronunciado al respecto, como Reino Unido, por ejemplo, que ha señalado que la diplomacia digital es la diplomacia convencional realizada a través de un medio diferente mediante el cual se resuelven problemas de política exterior a través del espacio del Internet. Por lo tanto, en resumen, podemos decir que la diplomacia digital es el uso del Internet, de las nuevas tecnologías de la información y de las redes sociales con fines diplomáticos que, por ejemplo, autores como Hanson pueden señalar en específico objetivos de esta diplomacia digital. Por último, podemos también señalar que la diplomacia digital es una nueva forma de diplomacia pública que utilizan estos nuevos medios tecnológicos para reforzar las relaciones entre las naciones y las actividades diplomáticas. Muy bien, y como hemos visto justamente en la creación de este concepto de diplomacia digital,
También es importante recalcar la transformación digital que ha tenido justamente en los últimos años la diplomacia, que se basa primordialmente en tres áreas principales. Esta transformación digital pues debe considerar los cambios en el entorno político, social y económico en el que se desarrolla la diplomacia, es decir, ver esta redistribución del poder en las relaciones internacionales, los nuevos tipos de conflictos, la interdependencia e incluso la soberanía digital. Por otro lado, la transformación digital de la diplomacia también abarca la aparición de nuevos temas políticos en las negociaciones diplomáticas, con más de 50 temas, entre ellos la gobernanza digital, la ciberseguridad, la privacidad, la gobernanza de datos, el comercio electrónico, la ciberdelincuencia y ahora actualmente también la inteligencia artificial. Y no podemos dejar también a un lado la transformación digital de la diplomacia en base al uso de herramientas digitales en la práctica de la diplomacia, como serían las redes sociales, incluso las conferencias en línea, los análisis de datos, incluso los análisis de cómo se conforma y cómo se transforma esta inteligencia artificial. Por ello, doctora Morales, ya que hemos conocido un poco más sobre los conceptos y la importancia de la diplomacia digital, entremos en materia de las características, incluso los objetivos de la diplomacia digital. Con gusto. Entre las características de la diplomacia digital se encuentra una mayor interacción entre las naciones, entre los diplomáticos, con el público en general, una mayor interacción también entre individuos y organizaciones, especialmente organizaciones internacionales, organismos no gubernamentales, en donde la característica principal es la apertura y la transparencia. De modo que las tecnologías de la información, el Internet y las redes sociales son los elementos centrales de este espacio digital en donde se realiza la diplomacia digital. Además de estos elementos, pueden ser considerados otros como herramientas importantes para la diplomacia, como por ejemplo las redes sociales. Es importante señalar que para algunos autores la diplomacia digital puede ser considerada como una revolución de la práctica de la diplomacia tradicional. Ahora bien, como bien lo señalabas, Sofía, pasemos ahora a los objetivos de la diplomacia digital. Entre los objetivos de la diplomacia digital se encuentran, por ejemplo, crear canales de comunicación, especialmente en situaciones de respuesta a desastres, también para manejar situaciones de crisis mediante la comunicación manejable, crear canales de comunicación directos y personales con los ciudadanos que viajan al extranjero, utilizar el conocimiento en favor de los intereses nacionales en el extranjero, mantener el contacto con las audiencias a medida que migran a Internet, incluso dirigirse a audiencias para pues dar algún importante mensaje. Es importante señalar que la diplomacia digital ha transformado la forma en que tradicionalmente se realiza la diplomacia, de modo que, por ejemplo, se pueden observar que las naciones actualmente utilizan tanto la diplomacia digital como las tecnologías de la información, el Internet y las redes sociales como una forma de mantener legitimidad, así como para desarrollar esas relaciones en un mundo cambiante. La diplomacia digital permite así a los diplomáticos observar eventos, recopilar información, incluso identificar personas que influyan en el ámbito internacional. También la diplomacia digital puede ayudar en el proceso de consulta de formulación de políticas y en compartir ideas. Por ejemplo, ante situaciones urgentes, la rápida conexión de información permite a los gobiernos pensar en las consecuencias de esos acontecimientos, pues tanto en diferentes partes del mundo como también cómo puede afectar a su país en concreto. Es importante señalar que hay autores que señalan que si bien se está democratizando las sociedades con estas nuevas tecnologías de la información, pues también se están generando herramientas nuevas para controlar el poder. Además, se señala que, bueno, se tiene que profundizar en el tema de la ética digital para que se protejan los derechos humanos de las personas en este ámbito digital. Finalmente, se destaca que, bueno, se debe poner mayor atención en la ciberseguridad debido a que la ciberseguridad se encuentra en el primer lugar de las agendas diplomáticas y políticas internacionales de muchos gobiernos y organismos internacionales. De ahí que la legislación en materia digital sea súper importante.
Justamente los diplomáticos tienen que lidiar con estos nuevos conceptos, incluso con un nuevo conjunto de cuestiones de política digital, cuando promueven intereses de sus países. Justamente la política exterior digital está emergiendo y trata de abordar entre los principales temas la tecnología, la seguridad, los derechos humanos, la economía, el desarrollo, temas legales y socioculturales. Sin embargo, la mayoría de estas cuestiones se abordan en el contexto de Internet y de la gobernanza digital. Es por ello, doctora Morales, que podemos dar un panorama más amplio sobre el impacto digital que tiene la diplomacia. Claro que sí. Precisamente hablando de la legislación en materia digital, bueno, se destaca que este Pacto Digital Mundial pues tiene antecedente en los cambios más importantes que ha tenido el siglo XXI, como la crisis climática y la transformación digital de la Organización de las Naciones Unidas, que bueno, ha realizado varios esfuerzos para que con miras al futuro se mejore la cooperación digital y se prepare un pacto digital mundial especialmente para la cumbre del futuro que se llevará a cabo el 22 y 23 de septiembre del 2024, cuyo lema principal son las soluciones multilaterales para un mañana mejor. Entonces, es importante hablar sobre el Pacto Digital Mundial, el cual ya se encuentra en su primera revisión y bueno, en esta primera revisión de 75 puntos, pues se establecen diferentes objetivos, compromisos y acciones en materia digital. Así, por ejemplo, se señala que la cooperación digital se debe basar en el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional de los derechos humanos, siendo uno de los objetivos principales de este pacto mundial cerrar las brechas digitales, ampliar la inclusión de la economía digital, fomentar el espacio digital inclusivo, promover la gobernanza internacional de datos responsable y equitativa, incluso fortalecer la gobernanza internacional de las tecnologías emergentes a través de 12 principios. Esta primera revisión señala que la inclusividad, la orientación al desarrollo, el tema de los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento, el tema de lo ambientalmente sostenible, equitativo, accesible, amigable, así como la innovación y la visión a futuro, en donde múltiples partes interesadas tengan funciones y responsabilidades sobre la promoción de un futuro digital inclusivo, son los principios que se establecieron en esta primera revisión. Entre los compromisos y acciones que se señalan, bueno, se señalan concretamente 5 objetivos, de los cuales quiero rescatar el objetivo 3, que señala el fomento de un espacio digital inclusivo, abierto, seguro y protegido, que respeta, protege y promueve los derechos humanos. En concreto, este objetivo busca reconocer que los derechos humanos y el desarrollo sostenible sean facilitadores para cerrar las brechas digitales. Además, se busca que este compromiso, bueno, se respete también la protección y promoción de los derechos humanos en de todas las personas en el espacio digital. Es interesante señalar que, bueno, también se busca que este compromiso se garantice la legislación nacional pertinente a las tecnologías digitales, como el derecho internacional, especialmente conforme al derecho internacional de los derechos humanos. También se hace un llamado a que el secretario general cree un servicio de asesoramiento digital en derechos humanos de las Naciones Unidas. Incluso este objetivo señala el tema de gobernanza de Internet y bueno, se hace un énfasis en que el Internet es un instrumento mundial fundamental para la transformación digital inclusiva y equitativa. Por lo tanto, para resumir, bueno, pues se señala este compromiso para apoyar el foro de la gobernanza de Internet, sobre todo en los países en desarrollo, y bueno, los gobiernos y el sector privado puedan continuar participando en este tema. Justamente, doctora Morales, para complementar más su idea, aparte de estas publicaciones que nos habla de las Naciones Unidas, también tenemos una que fue publicada durante la época de pandemia, justamente en el 2019, y cuando apenas surgía este movimiento y técnicamente la aplicación más real y más actualizada de la diplomacia digital, que justamente las circunstancias globales llevaron a ello, en esa época, en el 2019, daban unas recomendaciones como construir una economía y una sociedad digitales inclusivas, incluso desarrollar la capacidad humana e institucional, proteger, como bien lo dijo usted, estos derechos humanos y promover la confianza y seguridad y estabilidad digitales y sobre todo, pues fomentar esta cooperación digital global.
Por ello, si me permite, voy a hablar de las 5 competencias electrónicas básicas que se considera que todo diplomático debería en primera de conocer, aprender, incluso de desarrollar. Claro que sí, adelante. Bueno, se recomiendan 5 competencias electrónicas básicas que los diplomáticos deberían de aprovechar. La primera es justamente escuchar. Ese es el primer paso. Se hace mediante la contaduría de información y el conocimiento. Después sería colaborar, que poco a poco se lleva dentro de una organización como comunidades externas, es decir, comenzar a desarrollar comunidad compartiendo recursos, haciendo preguntas, contestando las respuestas. Después es comunicar. Es la habilidad que representa la capacidad y el conocimiento para ampliar su alcance y su visibilidad del diplomático. Por número 4 es crear, es decir, colaborar, comunicarse y sentirse más cómodo con las redes sociales, tener números de seguidores en el sentido estratégicos a la hora de centrarse más en temas de creación de contenido que sean justamente basándose en la inclusión, en la formalidad y en la actualización de datos. Y por último, el quinto punto justamente es haber ganado más visibilidad social, es decir, también exponerse a los comentarios y a las discusiones de críticos para el intercambio de ideas, incluso para obtener nuevos conocimientos o nuevas situaciones que no se tenían previstas y aprender a manejar también estas críticas. Entonces, estos 5 elementos que se considera que los diplomáticos pueden tener en base a la diplomacia digital y en este concepto también se habla de las redes sociales y la importancia. Aquí es un estudio breve que justamente comentan que cuánto tiempo se lleva un diplomático en asociarse con las redes sociales, porque como bien sabemos y lo hemos comentado en el lapso de este episodio, pues justamente la mayoría de los diplomáticos ya son unas personas expertices en su área. Sin embargo, acercarlos a las redes sociales puede generar un poquito de brecha cultural, incluso tecnológica. Y voy a compartirle unos datos que justamente dicen cuánto tiempo se llevan adecuarse a estas redes sociales y dicen un día para familiarizarse con herramientas electrónicas para la diplomacia digital, es decir, conocer cuáles existen, cómo funcionan. Recordemos que también por regiones, incluso por continentes, tienen sus propias redes sociales o sus medios de comunicación de texto. Luego dicen que un mes para convertirse en un buen oyente electrónico y seguir activamente los recursos básicos, como por ejemplo canalizar las instituciones legalmente autorizadas, instituciones y fuentes en redes sociales que sí sean fuentes reales y un año para convertirse en un diplomático digital activo, es decir, contribuir y desarrollar un seguimiento estable. Como hemos visto, estos plazos técnicamente no son fijos, pero demuestran la proporción y sobre todo también proporción de tiempo necesarios para que el diplomático pueda llevar a cabo la diplomacia digital y adquiera y emplee competencias electrónicas básicas, incluso para generar cambios y una comunidad. Por ello, doctora Morales, ¿tiene también algún caso que nos quiera compartir sobre la importancia de la diplomacia digital? Sí, me gustaría también hacer énfasis en el caso de estudio, particularmente de la Unión Europea y su relación con la diplomacia digital, porque, bueno, la Unión Europea busca reforzar su soberanía tecnológica y digital, pero también avanzar hacia una diplomacia digital más visible e incluyente y coordinada. Para la Unión Europea es importante que haya políticas exteriores en materia de amenazas digitales cibernéticas, por ejemplo, y la lucha contra las amenazas híbridas, incluidas la manipulación y la injerencia extranjera de la información. Rescato los objetivos de la Unión Europea en materia de diplomacia, siendo estos principalmente que se promueva activamente los derechos universales en Internet, para que Internet sea un lugar abierto, libre, global y estable, seguro, basado en el modelo de gobernanza de Internet de múltiples partes interesadas. También la Unión Europea busca influir en la elaboración de normas tecnológicas internacionales éticas que sean seguras e inclusivas, basadas en los derechos humanos y las libertades fundamentales. Aunado a lo anterior, la Unión Europea busca contribuir significativamente en la preparación del Pacto Digital Mundial.
Pues justamente son tan relevantes que los temas que los diplomáticos debaten en foros internacionales, bilaterales y regionales, muchos más, incluyen la ciberseguridad, como bien lo menciona, y también el comercio electrónico, pero el impacto de la tecnología en las cadenas de suministro, la economía global, la distribución del poder que da forma al entorno en que opera la diplomacia, pues justamente lleva a los diplomáticos a utilizar herramientas digitales y justamente al análisis de datos, a las conferencias web y sobre todo la incorporación de diferentes tipos de diplomacia digital. Por ello, doctora Morales, entremos ya en tema un poco más de estas conclusiones generales y globales. Así es. Bueno, a futuro se ha señalado que la diplomacia digital no reemplazará como tal a la diplomacia tradicional. Sin embargo, el Internet está transformando a la comunidad internacional actual. Y bueno, como última conclusión, pues la diplomacia digital es un canal de comunicación diplomática que está innovando la práctica de la diplomacia. Y no olvidemos que justamente la diplomacia ayuda a la cooperación internacional y a abordar desafíos y oportunidades que presenta el ciberespacio. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.